Ok, 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 ok. Ok, ok. Hoy decidí hablar sobre la película de Suicide Squad porque la vi hace poco. Am, y se me hace que tiene un mensaje bastante importante, diferente un poco. ah, y sin repasar la primera nada más. Porque creo que a mucha gente se le olvida que... Hola. Bueno, voy a hablar de la película de The Suicide Squad, la nueva, la de James Gunn. Am, Específicamente esta película porque la acabo de ver hace poco y porque creo que tiene ideas bastante diferentes a la de la primera, que la primera está bastante mierda, la verdad. Exceptuando el soundtrack que se me hace increíble de, del 21 Pilots. Bueno, esta película voy a hablar primero sobre los personajes, o sea, ¿cuáles son los personajes? Los personajes de esta iteración, que es John Cena de Peacemaker, que es un personaje muy interesante y la verdad, el personaje que probablemente en el que tenemos menos trasfondo. No spoiler, sorry, es un review. Um, bueno, después otro personaje, bueno, vamos a empezar con los primeros personajes que nos muestra. La película comienza con con esta con esta idea del Escuadrón Suicida que ya conocemos. No hay un trasfondo como la vez pasada donde te intentan explicar de qué va. Ahora te das cuenta desde el minuto uno de que es el Escuadrón Suicida y ya está. De hecho, Idris Elba en este caso que es Bloodsport, um, le dice que no va a Amanda Waller desde un principio que no va a pertenecer al, al escuadrón, porque pues le vale madre. Tiene que recurrir a el encarcelamiento de su hija para que el vato acepte también, o sea, como que está condicionante para que el tipo entre, porque no nos dan a entender nada en la película más allá de que todos sabemos qué es el Suicide Squad y cómo funciona este equipo, ¿no? Que no es más que otra cosa más que un equipo de escuadrón suicida, que literalmente es un equipo de piezas reemplazables y se ve desde el principio cuando la primera misión sin que el equipo de Idris Elba, que es de Bloodsport, sepa de la existencia de otro escuadrón nada más, ni el otro tampoco sabe que es el escuadrón que va por Rick Flag, Harley Quinn en este caso, que ya no nos vuelven a explicar la historia de Harley Quinn, que está súper tediosa, sino más bien es, es una inclusión de personajes que ya conocemos, que no se murieron o no volvieron a salir, simplemente que forman parte del escuadrón desde el comienzo, que es en este caso Harley Quinn, Rick Flag y el Capitán Boomerang. Y también y de ahí otros personajes más de relleno, ¿no? Como Weasel, como Pete Davidson, que no me acuerdo cómo se llama su personaje, el güey de la jabalina, um, que son personajes meramente de relleno y no aportan realmente nada a la trama más allá de que te están explicando que literalmente es un escuadrón suicida y que su única misión y propósito es servir a Amanda Waller para bajar su condena, que les vale madres todo, simplemente están actuando en reacción a una acción que está impuesta. También se me hace muy interesante como el porqué de los personajes que sí sobreviven, ¿no? Que es Rick Flag, este um, pues general combatiente americano, que literalmente es como lo más neutral que vemos en toda la película, porque es un personaje que no es ni bueno ni malo, simplemente es un personaje que está ahí cumpliendo órdenes. También Harley Quinn, un personaje que ya se ve que literalmente tuvo incluso un spin-off de ella sola, basados después de la primera de Suicide Squad, que se me hace muy bueno. No, el spin-off no tanto, pero se me hace muy bueno el hecho de que la vuelvan a incluir, porque se me hace un personaje que le aporta a la trama el nivel de locura que la trama necesita de un personaje tan
un personaje tan exótico, tan llamativo como lo es Harley Quinn en este caso, ¿no? De ahí los personajes, bueno, me gusta mucho el, el no, ¿cómo se le llama? El rolling gag que se usa cuando whistle, porque pues al principio de la película todos vemos cómo mueren todos, o se supone que todos mueren porque el vato que interpreta a Pete Davidson los vendió y ya está, o sea, los vendió y hay un chingo de soldados, guerrilleros, lo que sea, esperándolos ya para matarlos, ¿no? Entonces, la primera secuencia, los primeros 10 minutos, vemos cómo todos se mueren a la verga porque literalmente fueron a morirse, literalmente los mandó a eso Amanda Waller porque necesitaba una distracción para que entrara el segundo equipo, que este segundo equipo es el segundo equipo central, que es el equipo ya de Bloodsport, de John Cena, bueno, en este caso Peacemaker, que se me hace muy interesante el nombre de Peacemaker, ¿no? Porque literalmente es el que hace la paz, ¿no? Y me gusta que hay una parte de la trama donde él dice, porque le dicen que qué irónico, ¿no? Que él se llame Peacemaker y mate personas. Y, y él dice que él está dispuesto a matar hombres, mujeres y niños en nombre de la libertad. Que es esta idea un poco muy americana, ¿no? De cómo interpreta él la libertad, que literalmente estamos viendo cómo un Estados Unidos interpreta la, la libertad en sí mismo y de cómo se vende como un ejemplo de libertad, más allá de, pues sí, se vende como un ejemplo de libertad. Se lo dije así en toda la película. Ajá, se vende como un ejemplo de libertad cuando realmente simplemente está asesinando en nombre de algo que él cree correcto, ¿no? Bueno, de ahí otro personaje que vemos es King Shark, que realmente es, pues, es un personaje bastante bien, no, sin más, que es el hijo de un dios tiburón que tuvo relaciones con una humana y salió de esa madre. Bueno, poco más, ¿no? De ahí Ratchet, me gusta la historia de Ratchet, o sea, se me hace una historia. Es el único personaje realmente donde te cuentan una historia de origen, más aparte de lo de Bloodsport, ¿no? De que te van diciendo a cuentagotas cómo su papá lo obligó a ser un mercenario desde que nació, shalala, 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 shalala. Y, y bueno, de ahí otro que es Polka Dotman, que se me hace un personaje bastante bueno. O sea, probablemente, si no, de mis personajes con un poco favoritos, porque es el personaje más humano de todos, más aparte de lo que pasa, ¿no? Porque él tiene esta condición donde, donde necesita ver a su madre reflejada en los demás para matar. Y eso habla, bueno, Freud estaría bastante punzante en este aspecto porque esta interpretación de cómo él necesita ver a su madre para matar a los demás, para matar a alguien supuestamente malo, um, en este caso que son estos vatos, ¿no? De cuando entran después a rescatar a Rick Flag por órdenes de Amanda Waller, que después de que mueren en la primera secuencia los demás, va diciendo como que poco a poco el porqué de cada cosa, de cada personaje y el porqué, el trasfondo de cada escena, ¿no? Bueno, después de que supuestamente mueren todos y que atrapan a Harley Quinn y a Rick Flag, en este caso a Rick lo acaba atrapando un grupo de guerrilleros libertarios del lugar, y a Harley Quinn la termina agarrando, en este caso el gobierno, que son los más bien secuestrada por el líder autoritario que existe ahí, que intenta enamorarla, que se me hizo muy divertido el hecho de que la intentara enamorar. Se me hace muy, muy bueno porque él, después cuando le explica de por qué la quiere enamorar y por qué la quiere como esposa, que es porque ella representa este ejemplo de libertad y de libertad
y de contrariedad ante América, ¿no? Ante Estados Unidos, mejor dicho, y de cómo esta idea revolucionaria, de cómo ella percibe las cosas y cómo ella actúa impulsivamente ante todos los estímulos que cualquier cosa le dé, es bastante como que atinado, ¿no? Pero sin más también, ¿no? Pero pero esa escena, más allá de hablar de lo que van a hacer y de cuando él cuenta su, su plan, que en este caso es usar un alienígena extraterrestre pues para subyugar al mundo entero en general, más allá, porque también se habla de que quieren subyugar a Estados Unidos, ¿no? Que es esta figura autoritaria que siempre se ve como un policía, estúpidamente. Pues él intenta esa parte, ¿no? Entonces ella lo mata, lo mata sin pensarlo. Y me gusta mucho lo que dice ella después, que ella mata al vato dice, la, porque ella dice, la próxima vez que yo vuelva a tener una relación y vea las banderas rojas, voy a matarlo. O sea, se me hizo bastante, bastante, bastante profundo, incluso basándonos en que ella era una, una psicóloga, una psiquiatra, mejor dicho, porque ella atendió al Joker en el asilo de Arkham, ¿no? Entonces tiene esta idea de la terapia, pero sin tener la terapia, porque al mismo tiempo ella es una persona distópica, en el sentido de que toda su realidad fue alterada gracias a la, la relación entre ella y el Joker, que es la relación más tóxica que existe, que también muy buen ejemplo. El hecho de que ella mate despiadadamente al vato también tiene mucho que ver con el hecho de cómo ella disfruta, o con, bueno, más bien en este caso es cómo ella tiende a caer en relaciones de ese tipo, ¿no? Porque igual, otra vez hablando de Freud, la interpretación de cómo ve ella a las personas con las que se relaciona son un reflejo de las relaciones anteriores que ella ya ha tenido, y y de cómo sigue repitiendo patrones a pesar de que ella tiene el conocimiento suficiente o la terapia suficiente para poder no recaer en eso. Y es bastante reiterativo y es bastante divertido, ¿no? Porque al final, después, cuando ella sale huyendo de la tortura y de todo lo demás, mientras mata a infinidad de gente, que se me hace también muy bueno el hecho de que Margot Robbie haya actuado todas sus escenas y ella haya hecho incluso como levanta el pie y quita la llave del cerrojo. O sea, se me hace increíble la actuación de Margot Robbie, o sea, 10 de 10. Pero más allá de eso, de cuando ella se libera, ya sale, y lo siguiente que vemos es cómo intentan entrar a la fortaleza, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama. Pero, ok, todo el equipo reunido de un plan para matar más que para matar, para entrar se me olvidó el nombre, Jotunheim, algo así. Para entrar a la fortaleza, para entrar al lugar donde la misión, pues se supone que es el propósito de la misión, ¿no? Destrozar el lugar y cualquier rastro de todo, ¿no? Lo que se esté haciendo ahí en ese caso. Hasta que de pronto entramos a la siguiente escena, que es cuando ellos comienzan a entrar a la, a la guarida, al lugar donde, bueno, después de entrar al lugar, una vez que entran al lugar, ¿no? Todos tienen una función que cumplir y empiezan a poner detonadores, lo que sea, empieza a avanzar la trama hasta que llega un punto donde llegamos y vemos al Starro, que es en este caso el antagonista, porque hasta que el vato de las cosas en la cabeza comienza a explicar el plan real, ¿no? Que es el encubrimiento de Estados Unidos en Corto Maltese, creo que se llama el lugar. Y es de nuevo, volvemos a esta idea de cómo Estados Unidos, en este caso también representado por Peacemaker, que ya lo dije desde el principio,
Gaius Gripper, algo así se llama el vato. Bueno, X. Esta idea de cómo en realidad el malo es Estados Unidos, ¿no? Y cómo cuando Rick Flag se da cuenta de que lo que está pasando o lo que los mandaron a hacer no es realmente lo que los mandaron a hacer, sino es más bien el encubrimiento de una misión de Estados Unidos que quiere tirar a la basura, que quiere dejar ahí. Bueno, quiere encubrir más que nada eso, este hecho de tener un alienígena cautivo, un poco más masivo en este caso ya, para encubrir cómo Estados Unidos suele subyugar a estos lugares un poco desarrollados, o más bien llenados de alguna dictadura, o sin algún control político realmente estable o bueno, no sé. Después vemos cómo durante toda la película estuvimos viendo cómo Bloodsport y el Peacemaker pues tenían esta rivalidad de niños, de quién mata más personas y quién mata mejor personas, y de cómo simplemente era un juego aparente entre estos dos, que después cuando Peacemaker mata a Rick Flag y persigue a The Ratchet, y misteriosamente o milagrosamente, mejor dicho, cae Bloodsport y le dispara en la garganta, alegando la misma rivalidad que había pasado antes de ¿cómo me mataste?, le pregunta el otro. Pues small bullets, ¿no? Para los más pequeños. Eso es un buen rolling gag. O sea, la película está repleta de rolling gags bastante buenos. Hay otro al final, que es el de Whistle, que bastante quizón, la verdad, pero está chido ese rolling gag. Bueno, después de eso, de cuando muere aparentemente Peacemaker y que el equipo aparentemente termina la misión porque Amanda Waller les dice que se regresen a la chingada, de que no le importa que el Starro termine destrozando el pueblo o la isla en este caso. Habla de cómo Estados Unidos, o en este caso representado por Amanda Waller, que es esta figura autoritaria que realmente lo único que quiere es su bienestar y su beneficio, sobre todas las cosas. Ellos deciden con su criterio personal pues ayudar al pueblo y matar a Starro, ¿no? Esta madre gigantesca, esta estrella de mar enorme, que realmente es un personaje que ni siquiera es el Suicide Squad, ¿no?, original. En los cómics es la primera iteración de Starro, es contra la Liga de la Justicia realmente, pero se me hace muy bueno que sea en este caso contra el Suicide Squad, porque podemos ver literalmente la violencia que se necesita para enfrentar a un personaje como ese, y un poco más apegado a la realidad. Porque ¿qué hubiera pasado si hubiera ido Superman o hubiera ido, no sé, Black Widow, no sé, Aquaman, la Mujer Maravilla, X? De que no se hubiera podido apreciar como la villanía real de lo que representa Starro realmente, que incluso cuando el vato, cuando en este caso el Starro está a punto de morir, dice que él era feliz estando en el espacio, simplemente siendo él y simplemente flotando entre el universo. Y es como otra vez volvemos a cómo en este caso Estados Unidos sigue siendo de nuevo este subyugador de entes, personas, pueblos y demás, simplemente por beneficio propio y por pues sí, por beneficio propio y por ganas de simplemente creerse superior a los demás, ¿no? Por esta avaricia del capitalismo. La película termina bastante bien, con el escuadrón ganando, venciendo a Starro,
aparentemente Amanda Waller inconsciente, y siempre es una buena película con muchos matices muy buenos en cuanto a la trama. También, por ejemplo, las transiciones, o al menos las escenas de Harley Quinn, se me hacen muy buenas porque habla sobre un personaje del que realmente ya no tenemos que hablar más, porque todos conocemos pues básicamente lo que constituye al personaje, y entonces basado en eso y en esas premisas el personaje actúa, y no tienes que volver a chutarte la historia de por qué es mala, porque el guasón, porque la idea de que la próxima relación que tenga tiene que matar a la persona, o lo que sea, basado en banderas rojas, que en este caso son acciones detonantes sobre cosas que ella cree que están mal, exceptuando la muerte, porque al parecer matar niños se le hace una mala idea o una bandera roja, pero termina saliendo asesinando a todos los demás simplemente por gusto propio, no porque en las escenas vemos como incluso salen flores y ella baila y dispara y apuñala y todo, y se libera sola. También me gustó mucho esa parte como de empoderamiento femenino, porque es la forma real y la forma para mí precisa para la inclusión en este caso, que es como en este caso el personaje de Harley Quinn como un personaje femenino que es bastante poderoso en cuanto a su mensaje y en cuanto a su persona, y en cuanto a lo que está representando y quiere decir, porque ella logra liberarse sola de una forma lógica en cuanto a lo que el personaje representa y lo que sabemos que sabe hacer el personaje, y también a su ideología, que está bastante retorcida, y de cómo todos los demás personajes actúan en función de lo que han sido, no exceptuando ninguno. Los otros no, los del primer escuadrón, pues realmente no sabemos ni qué pensaban, porque pues simplemente actuaron por mera por mera pues sí, por mero mandato de Amanda Waller en este caso. Y pues realmente se me hizo como muy buena esa parte de que se tomaran el tiempo, pero no el tiempo excesivo de explicar como las escenas de los personajes. También de nuevo volvemos a lo del Polka Dot Man. Me gusta mucho el hecho de que vemos un personaje con una patología, bueno, no sé si es una patología, es este pedo de cómo él necesita ver a su madre para matar, que es porque su madre le hizo, ay, qué verga, le hizo muchos experimentos a él y sus hermanos, y le dio esta enfermedad, o enfermedad mental, ajá, esta esquizofrenia patológica, que es que ahora necesita verla para matar, ¿no? Y cómo él, después de arrancarle la pierna con su superpoder a Starro, se asume como un héroe, ¿no? Porque él dispara y ve a su madre, y entonces le arranca la pierna a Starro, y voltea a ver a Idris Elba, que en este caso es Bloodsport, y le dice I'm a superhero, ¿no? Soy un superhéroe, y de pronto muere. Y es como, de nuevo, un poco más, esto ya es más un poco de Nietzsche, de esta idea de qué es lo que realmente determina la bondad y la maldad de algún personaje, o qué es lo que realmente determina un supervillano de un superhéroe, que es como la sociedad impone que uno es un superhéroe y otro es un supervillano, simplemente porque porque sí, ¿no? Porque realmente, ¿qué determinaría que fuera un superhéroe o un supervillano? Dependiendo de las acciones que se cree que la sociedad que están bien o mal, justificadamente, en este caso que es el fin justifica los medios, que al final de cuentas están matando a un ser vivo, ¿no? Que puede ser en este caso Starro, que al final eres solo un producto de algo que, contrario a su naturalidad, a su naturaleza, que es estar en el espacio, que está impuesto entonces en la Tierra, entonces decide subyugar, intentar pues manipular a las personas mediante su poder, que es soltar cosas de él, bueno, sí, soltar partes pequeñas de él mismo, y así controlar a los demás. Pero vuelvo,
simplemente y únicamente por el hecho de que está impuesto, porque lo encontraron en el espacio y lo trajeron a la Tierra, entonces decidieron que era buena idea usarlo como arma, sin siquiera tomar en cuenta que también es un ser vivo, ¿no? Y como después el mismo gobierno de Estados Unidos, en este caso representado por Amanda Waller, que pues literalmente es como realmente quién es el malo en la película, pues es Amanda Waller, ¿no? No es, o más bien Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos y la armada y la inteligencia armada de los Estados Unidos realmente es el enemigo de esta película, porque es quien controla a Amanda Waller, que en sí controla al Escuadrón Suicida, pero que en sí también les dio una misión que ni siquiera les informó cuál era la misión, para actuar en forma de un plan que parecía bueno, que en este caso era liberar al pueblo, un pueblo que literalmente no hubiera sido ni siquiera subyugado por nadie, de no ser por esta intención estadounidense, de este plan gringo de tener ahí escondido un alienígena, ¿no? En este caso es el Starro. Y cómo pasa desapercibido este mensaje a veces, porque uno piensa que ve la película y piensa, ¿quién es el malo? Pues los cortomalteses, ¿no? Después sigue avanzando la trama, ¿quién es el malo? No, pues la mala es Amanda Waller. ¿Quién es el malo? El malo es Estados Unidos, porque al final todo lo que está sucediendo ahí es producto de una alteración hacia la verdad de cualquier persona o de cualquier individuo que realmente está viviendo a costa o en medio de los planes de prosperidad de Estados Unidos en sí mismo, y de cómo se plantea la historia, ¿no? Y se me hace muy importante que la historia también sea así, porque es una historia bastante diferente, en el aspecto de que esta vez nos están dando a entender que el malo es Estados Unidos, y normalmente o históricamente en Hollywood principalmente se toma a Estados Unidos como este policía que pues todas las películas vemos de que va a caer el más malo de malos, y quién va a detenerlo, los héroes estadounidenses, no los héroes gringos, la armada de Estados Unidos, y de cómo antes los malos eran que asiáticos, árabes, turcos, chinos, japoneses, lo que quieras, y ahora es como no pueden poner esta idea racial de que los malos son otras personas de otras razas, y entonces tienen que recurrir a este hecho de que el malo es un alien, ¿no? Que es como lo vemos en el Snyder Cut y toda esa madre, pero en este caso está representado por la figura que es simplemente Estados Unidos, cómo domina implantando terror y implantando desequilibrio sobre, en este caso, Corto Maltese, ¿no? Y bueno, un poco más de qué cuentas. Hablé de la película de The Suicide Squad, o sea, la 2. Bueno, voy a dejar esto en mi IGTV por si lo quieren escuchar y si lo quieren compartir, estaría chido. Un besito. Bye.